236. Bueno, no pudo ser. Así que lo primero, felicitar y dar un fuerte abrazo a Candela Sierra, ganadora del Premio Nacional del Cómic 2025. Bueno, insisto, felicitaciones a ella, que ahora pues le quedan unos días intensos de celebrar, de entrevistas, de que su cómic vuelva un poco a la vida y mostrar aquí y dejar constancia de mi envidia más absoluta, sobre todo por los 30.000 euros de premio, que a nadie le amarga un dulce de semejante calibre. Nosotros nos hemos llevado el premio Dolmen a la crítica, o el premio de la crítica que entrega la revista Dolmen, mejor dicho, de 2025, que bueno, la dotación económica es ligeramente diferente, la de Dolmen es cero, iba a decir un pergamino y un diploma digital que colan en su página web. A mí me molaría que me hubieran invitado a Viles, pero bueno, tampoco va, el premio tampoco va de eso, con lo cual, bueno, pues de un otro reconocimiento, que eso sí que nos queda para currículum cuando hablemos de él y de los premios recibidos, pues pondremos el de Zaragoza, Barcelona, el de los libreros de Madrid, pondremos este de Premio de la Crítica 2025, que yo creo que, bueno, que para un cómic que hecho por un desgraciado como yo, pues no deja de tener su mérito. Insisto, felicidades a Candela por ese premio nacional, espero que lo disfrute y sobre todo que se gaste el dinero en un buen viaje y en pasárselo de puta madre. Y nada más, voy con las microreñas. Recordaos, como siempre, que os suscribáis, que os hagáis miembros. Por favor, haceos miembros, son 99 céntimos. Y ahora que no me llevo a la nacional, voy a necesitar más que nunca vuestro apoyo para seguir comprando, reseñando y librándoos de intensos mojones o descubriendo intensas maravillas. Así que todo miembro es siempre bienvenido. Además, si tenéis suerte, como le pasó a los 3 últimos del sorteo, os lleváis cómics a casa por la patilla, que creo que no está nada mal, y los que se han llevado los cómics pueden dar fe de que los cómics se encuentran en perfecto estado de revista, como si fueran nuevos. Y oye, a nadie le amarga un dulce. Creo que con el valor facial de lo que se lleva uno de los ganadores del sorteo, tiene para pagar las microreñas durante, yo creo que unos 15 años más o menos. Así que ahí lo dejo. Y ya no doy más la brasa, darle like, comentar, seguir, difundir, hablar, dejar comentarios, por favor. Si me seguís, si veis los vídeos, por favor, dejar comentarios, que ya sabéis que siempre hacen bien y yo intento contestarlos todos. Tengo un par de últimos vídeos pendientes de contestar, pero bueno, no tardaré en hacerlo. Así que nada más, vamos con los cómics, que creo que va a ir rapidita. Empezamos rapidita, lo primero porque, por ejemplo, empezamos con tercer tomo de Mujina Into the Deep, del que, bueno, no tengo que añadir mucho más. Cosa que me parece que es una buena señal. Cuando una serie plantea o deja marcados o establece unos raíles por los que va a ir y los mantiene, es coherente consigo misma, con el arco de personajes, con cómo se van desarrollando las cosas, creo que es una buena señal porque lo que te enganchó en un principio se mantiene y te mantiene allí para seguir con la serie. Bueno, me he hecho un poco para atrás a ver cuánto durará. Inio Sano no suele ser de series excesivamente largas, veremos cuánto dura esta, pero creo que mantiene los estándares o sus puntos fuertes los mantiene incombustibles. El dibujo es espectacular, o sea, Inio Sano es un dibujante desproporcionado, es una locura como dibuja. La trama está bien y esa mezcla de acción y de combates con sus temáticas más clásicas de tristeza existencial, de soy el rey de los tristes, pues creo que combinan bastante bien, porque le quitan un poquito esa excesiva intensidad, le dan ese rollo un poquito más de acción y al final pues creo que nos encontramos ante un producto muy rechulón, que funciona bien y que te entran ganas de continuar, ¿no? Todo está muy bien encajado, ¿no? Todo funciona muy bien. Las peleas, los personajes, las escenas de acción, hay muertes, hay intriga, hay trama, hay crecimiento personal. Es decir, creo que está muy bien parido y sobre todo creo que usa elementos que le vienen muy bien para descomprimir un poco y para no agobiarnos tanto con la intensidad de la que suele hacer gala habitualmente nuestro rey de los tristes, nuestro Inio Asano. Así que muy bien este Mujina, que sigue firme, sigue cumpliendo y sigue siendo un manga que os recomiendo porque me parece que tiene muchos elementos que pueden gustar a mucha gente
y que sin duda creo que es un manga que está bien hecho. Sigo con esto, la única voz de Tiziano Angri, y tanto con este como el siguiente me va a pasar una cosa que os comentaré mejor con el siguiente. Bueno, en el orden, en la reorganización, en la búsqueda, en todo lo que queráis, ha aparecido este cómic que, bueno, no me recuerdo hace cuánto me lo compré, porque tiene unos cuantos años, es de 2018, o sea, tiene 7 años nada más y nada menos. Y le he metido mano ahora. No estoy seguro si es la primera vez que le meto mano, eso también es verdad. Puede que ya me lo hubiera leído, pero bueno, el cerebro da para lo que da, así que a veces olvidas por completo que te has leído cosas. Y es sorprendente porque creo que es un cómic del que sí que debería guardar un recuerdo, ¿no? Por lo menos de su parte gráfica, en la que una vez más los italianos vuelven a demostrar que están a otro nivel. No sé por qué razón, no sé exactamente o por qué dan esa sensación, ¿no? Dan esa sensación de talento absolutamente apabullante, ¿no? De estar como en otra galaxia, como venir de un planeta que no sabes muy bien dónde está. Porque es cierto que España también navega por esa misma galaxia de talento superlativo, pero es que tanto Italia como España nos dan un recital, una demostración brutal de autores con un carisma, con una personalidad, con un talento increíbles. Bueno, digamos que aquí la historia es un poquito, y ahora sí que recuerdo la palabra, que gracias por anotármela en el último vídeo, que me quedé ahí atascado que no me salía. La historia en sí, la trama es el MacGuffin. Era MacGuffin, gracias. eh, Suscriptores por, por hacérmelo saber, ¿no? Por recordármelo, por refrescarme la memoria. Bueno, es el MacGuffin para hacer un despliegue gráfico, ¿no? Esta historia de este niño que, bueno, sufre un trauma, es sordera, que se encuentra con una chica que en realidad es un chico, es un chico pues trans que quiere ser mujer y que hace lo que puede para conseguir el dinero para hacer la transición, ¿no? Y ahí se mezclan dos personajes pues curiosos, particulares, que el dibujo de Angry justifica esa extrañeza para generar un ambiente bueno, que incomoda, ¿no? Es este rollo tan del underground, de este dibujo que incomoda, ¿no? Que sabes que por una parte es fascinante, el trazo, el tipo de dibujo, la tinta, y a la vez te genera esa sensación de que algo extraño está pasando, esa rareza, como un guante de hierro forjado en seda de Klaus, que creo que es un poco el estándar de ese underground malrollero, surrealista, extraño, en el que yo creo que podríamos encuadrar la única voz de Tiziano Angri. Tiene puntos de Aroa Travé, tiene ese rollo tan de la cúpula, podríamos decir, encaja perfectamente en su catálogo, y creo bueno, que es un pequeño libro, una pequeñita joya que funciona a su modo, insisto. Creo que la historia es como una especie de cuento muy breve en la que el peso de lo gráfico es decisivo y es determinante, pero que a la vez deja momentos brillantes en lo artístico sobre todo y en lo conceptual, ¿no? En esa sugerencia, en esa contarte cosas que creo que funcionan de maravilla. Y me ha pasado un poco lo mismo con La lectura de las ruinas, que sí que sé, porque no sé por qué, como soy un poco imbécil en Wacom, le di una opción que es leer todo. Entonces tengo un montón de cómics que ponen leídos y en realidad no los tengo leídos. Pero sin embargo, en La lectura de las ruinas sí que ya empecé a poner la fecha en la que me lo había leído. Así que ya me lo había leído y sin embargo es un cómic que borré por completo de mi memoria. Y aquí un poco os quiero hablar de algo que supongo que me pasa a mí y que le tiene que pasar a más gente. Y es que quizás por las propias microreñas, por el, por la manera en la que funciona el mercado, por la avalancha continua de títulos, por las novedades asfixiantes, por mi propio problema mental de acumulación, de acoparación, aunque ahora los modernos y los guays llaman FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo, esa sensación de que si no me compro la novedad ahora, luego no la van a reeditar y van a haber pocas copias y se va a vender y me la voy a perder. Tenemos una especie de saturación, de sobrecarga, de empacho absoluto, tanto de cómics comprados como de cómics leídos. Yo reconozco que leo muchísimo y quizás leo excesivamente, leo demasiado. Y esto me vas a decir, hostia,
se ha vuelto María Pombo este tío. Ahora va a decir que leer es una mierda, que es mejor no leer, que si no lees no pasa nada y eres más feliz. Cosa que me parece una soberana gilipollez que solo podría decir alguien, pues con alguien que no lee, básicamente. Creo que estupideces de este calibre solo pueden salir de la boca de alguien que no lee. Y condenar la lectura o enorgullecerte de no leer, me parece que es una de estas memeces cósmicas que solo están al alcance de esta caterva de intensos imbéciles que se han convertido en gurús, en referentes, en guías morales, espirituales, sociales, y que me queman las entrañas cada vez que los veo, porque me parece que alguien con una responsabilidad de ser la voz que escuchan millones de seguidores debería pensarse un poquito lo que dice antes de soltar semejantes majaderías como que no pasa nada si no lees. Pues sí, sí que pasa, que si no lees eres un imbécil o eres un inculto y dices memeces y sandeces como la que esta chica dijo, no sé si muy consciente realmente de lo que estaba diciendo. Volviendo un poco al tema, eh, hablo, pues eso, ¿no? Puede sonar contradictorio que ahora diga que estoy leyendo en exceso, leo demasiado. Y creo que estoy leyendo demasiado, sobre todo porque estoy perdiendo un poco la referencia, estoy perdiendo un poco, por supuesto, el placer. Leer al final se ha convertido casi en un trabajo y esa obligación, esa urgencia, esa acumulación de novedades que me entierra, esa pila de pendientes que es casi monstruosa, no casi, es monstruosa, que parece la serpiente que me va a devorar por los pies, pues ha convertido esa lectura en algo perentorio. Necesito leer para bajar esa puta pila y para que cuando me vuelva a comprar las novedades de este mes, que ya dentro de poco voy a grabar vídeo y vais a ver que otra vez es una locura, pues que de alguna manera vaya compensando un poco las entradas con las salidas. ¿Y qué pasa con eso? Pues que al final al leer a un ritmo, yo diría que excesivo, al perder ese gusto, al desconectarte de alguna manera de la lectura y convertirlo en algo mecánico, ajeno al placer intrínseco que tiene leer, tu cerebro borra de manera casi automática el 99% de las cosas que lees y se queda con cosas muy puntuales que de alguna manera te provocan ciertas sensaciones muy específicas. Esto también sirve de alguna manera para detectar cosas que te han gustado mucho y cosas que simplemente, pues bueno, has leído. A veces pasa con cosas que has detestado profundamente que también se quedan ahí, ¿eh? Puede ser un arma de doble filo. Hay mierdas intensas que no vas a ser capaz de olvidar ni aunque lo intentes para tu desgracia, ¿no? Pero creo que esa pérdida del placer de la lectura, ese convertir la lectura en una necesidad casi laboral, le resta muchísima gracia y hace que, por ejemplo, obras como Las lecturas de las ruinas de David B., pues no queden en tu memoria, a pesar de que creo que tiene elementos suficientes para sí que despertar, generar o quedar ahí en algún apartado con algún tipo de recuerdo. No es que me haya vuelto loco. David B., que ya sabéis, el autor de La ascensión del gran mal, un cómic pues, de San Nouvelle BD, fundacional casi, ¿no? Uno de esos cómics de referencia en la que habla de, de la enfermedad de su hermano, de la... Oh, Dios mío. Ay, ay. Es que de verdad, cuando se me van las palabras, estoy con el Alzheimer, tío, o sea, mamá, allá donde estés, me tengo que acordar de muchas más cosas de las que debería, ¿no? De la epilepsia, coño, de la epilepsia. Bueno, en fin, a mí es un autor que tampoco me vuelve loco. Le reconozco esa personalidad, ese interés. Aquí además un cómic mucho más onírico en el que usa la Primera Guerra Mundial para hacer todo un despliegue de personajes curiosos, de ideas interesantes, de casi una mitología de la Primera Guerra Mundial, con monstruos, con espíritus, con inventores locos, con espías increíbles. Es decir, hace todo un catálogo de una narración de alguna manera, y yo creo que hecha más a propósito inconexa, ¿no? Que no te cuenta una historia excesivamente interesante, sino que simplemente van en busca de un científico para aprovecharse de sus descubrimientos y con eso él lo que hace es presentarte todo un catálogo de rarezas. Pero insisto, creo que es un cómic que sí que debería haberse quedado en mi memoria y haberme recordado más cosas o recordar más cosas que él, y sin embargo creo que por esa urgencia en la lectura pues no ha sido así. Me parece que es un autor que si os gusta esta Nouvelle BD es un referente,
Creo que es un cómic entretenido, evocador, con ideas brillantes, con conceptos muy curiosos, que funciona bien y funciona bien casi como fábula, ¿no? Casi como una nueva mitología, como un catálogo de seres extraños que yo creo que, insisto, debería haber dejado más pozo del que realmente dejó y que por desgracia pues es lo que hay, ¿no? ¿Debería leer menos? Bueno, debería leer mejor. Creo que ese es el kit de la cuestión. No leer menos, sino leer mejor. Aunque quizás leer mejor también implica leer menos porque implica leer con más calma, ¿no? Implica leer paladeando, implica leer disfrutando. Para esto debería dejar de comprar cómics o de comprar tantos cómics y de eso ya hablaremos en otra ocasión. Quizás en el próximo vídeo de novedades porque creo que tengo un problema mental y creo que deberíamos empezar a tratar esa obsesión compulsiva por la compra de cómics en general y de novedades en particular, como una adicción a la que deberíamos poner nombre. Ya sé que los japoneses tienen nombre para lo de comprar libros para acumularlos, pero habría que poner una específica para los cómics y para eso somos nosotros y para eso es nuestro mundo. Venga, siguiente. No me rollo más. Ahora sí que ya reseñas pim pam pum. Juez Dredd, Un Mundo Mejor, de Rob Williams, Arthur Wyatt, Henry Flynn, Jake Lynch y Boku, publicado por Dormin. Ya sabéis, Juez Dredd, mítico personaje de la revista 2000 AD, creado entre otros, por el aragonés Carlos Ezquerra, y que, bueno, es un clásico entre los clásicos. Siempre que me acerca a un juez de Dredd, la verdad es que han sido experiencias ambivalentes. Hay cómics que no me han molestado, me lo he pasado bien, y hay cómics que, pues como el de antes, que ni siquiera me acuerdo de ellos. Y me acercaba a este cómic sin excesiva esperanza, pero bueno, viendo algunas de las viñetas, me llamó mucho la atención la parte gráfica del asunto. Y, y creo que en ese sentido ahí no he fallado, me gusta mucho el dibujo, lo he disfrutado mucho, me lo he pasado bien, pero es que luego la historia también me ha resultado, pues me ha resultado interesante, me ha resultado que está bien contado, me parece que es típico cómic de Juez Dredd, que de alguna manera me recuerda mucho a la película, a la de Cal Urban, por supuesto, al Dredd, en ese sentido, esa aventura en la que el Juez Dredd hace frente a X, y me parece que los dos guionistas, de Rob Williams y Arthur Wyatt, hacen un buen trabajo de caracterización, de presentación, de establecer una trama que sin excesivas sorpresas, pero creo que fluye bien, que tiene personajes interesantes, que los arcos de los personajes, estoy ahora mucho con los arcos de los personajes, porque estoy viendo ya las últimas temporadas de Shameless, la versión americana, y creo que los guionistas han perdido totalmente el norte precisamente con eso, ¿no? Con los arcos de los personajes que hacen cosas que no tienen ni pie ni puta cabeza. En fin, bueno, cosas mías. Creo que aquí sí que se comportan como deberían, son coherentes, son interesantes, son tridimensionales y en ese sentido me parece que es un TVO que merece la pena. Insisto, la parte gráfica en su heterogeneidad tiene su principal pecado, pero a la vez ahí encontramos parte de su virtud, porque creo que hay dibujantes que merece la pena seguir conociendo. Boku, que es uno de ellos, que me ha gustado lo que hace, y sobre todo Henry Flynn, que me parece, para mí, ha sido el más interesante de todos en su dibujo. Me parece que es la parte final del cómic, que es lo más interesante. Una muy buena edición de Dolmen, editorial, que sí, que son los que nos han dado el premio este de la crítica, que bueno, que usan el dinero para lo que lo tiene, que es una editorial, que es para ponerle tapadura a los cómics y contraportar, o sea, y sobrecubiertas y todas estas cosas, una tapadura con buen papel, es una muy buena edición. Luego son 28 pavos, que no está mal, pero bueno, creo que para lo que estamos haciendo ahora me parece que es un cómic que me ha gustado, oigan, sin ser una maravilla, sin volverme locos, pero me ha gustado. Y acabo con este Helen de Windhorst, de Tom King, Bill Kisebeli, Mateus López y Keaton Close. Una vez más, tenemos que valorar de manera separada las dos partes fundamentales de lo que son los cómics. Creo que esto en general es un problema, fijaos lo que os digo. Creo que los cómics cuando realmente funcionan bien es cuando tanto el guión como el dibujo forman un todo y es muy difícil valorarlos de manera independiente. No tanto valorarlos de manera independiente, sino ser conscientes de la enorme diferencia de peso que tiene uno frente al otro. Hay veces que el dibujo es espectacular, el guión es una mierda, o viceversa, el guión es increíble y el dibujo no hay por dónde pillarlo.
Aquí hay una descompensación, quizás no brutal, en el sentido de que creo que la historia de Tom King tiene gracia cuando le pillas el truquillo. Estamos hablando de todo un premio Eisner de este año, pero claro, aquí lo que se lleva la palma de manera indiscutible es el arte de Vilky Sebeli y el color de Mateus López, que son nuestros tándem madre mía, cualquiera que dibuje y coloree les tiene que tener un asco infinito porque literalmente son la polla, o en este caso el coño y la polla, son la hostia, increíbles los dos. Y aquí básicamente son la parte del león del TVO. Gráficamente es un espectáculo visual. Pero creo que el guión de Tonkin, una vez le pillas el tranquillo, también es interesante. No tanto por la historia que cuenta en sí, bueno, no, sí es por la historia. Es difícil porque creo que es el típico cómic en el que te pegas todas las páginas del TV esperando que la acción tome el control, que ese pseudo Conan con su nieta tome las riendas y se enfrenten al demonio, al brujo, al mago de turno. Y sin embargo, lo que va es precisamente un cómic que va de la importancia de la fantasía, y que, haciendo una alegoría sin esconder en absoluto de Robert E. Howard y de más autores de fantasía, va estableciendo cómo la propia fantasía y la propia importancia, no, y ese algo que también ha tocado guionistas como Alan Moore, ¿no? De cuando lo fantástico se convierte en real a pura fuerza de desearlo, ¿no? Cuando es nuestra propia fe la que transforma en reales elementos imposibles o elementos de fantasía. Es esa dicotomía entre la relación y la fantasía, y cómo las personas van creciendo y cómo se van conociendo a través o cómo doman sus instintos o sus problemas a través de digerir esa fantasía, de crear esa fantasía, de sumergirse en esa fantasía. Creo que esa es la parte interesante de todo este TVO. El problema es que, a la vez, consigue que en el cómic, a pesar de que pasan muchas cosas, parezca que pasan muy pocas cosas, porque cuando van a pasar cosas que realmente todos los fans de cómic de superhéroes, de cómic americano, de Conan, de cómic de fantasía, están esperando que pasen, el espadazo, la pelea, el hechizo, eso de alguna manera pasa de puntillas, porque la parte importante del TVO es todos los ínterins, todos los intervalos, todo lo que les sucede a los personajes cuando no están viviendo las fantásticas aventuras. Hay una parte que me parece súper interesante, que además aquí creo que tanto Tom King como Vilky Sebely tienen la culpa, que es el diseño de personajes. Me parece que crean personajes muy interesantes, y creo que aquí es el punto clave de la historia, y además de cómo, de alguna manera, cómo ese puntal se convierte en lo más interesante, y además en un poco en la debilidad. Y es como Tonkin es capaz de crear un personaje del que estaríamos deseando leer una serie regular en plan Conan, y sin embargo apenas nos muestra facetas lejanas o facetas muy pequeñas, muy escoradas de ese personaje. ¿Estarías dispuesto a leer la historia y las aventuras de este pseudo bárbaro sin ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, como pone la misma contraportada, todo ese rollo que mezcla Conan el bárbaro, mago de Oz, y como ese guerrero Ozan, que no deja de ser otro que Conan, que al final no deja de ser, es un noble inglés. Es decir, hay un montón de elementos que molan muchísimo, que estarías dispuestos a leer en un cómic, y Tonkin, en vez de hacer ese cómic en el que te cuenta la historia de Ozan y cómo vive sus aventuras, lo que hace es algo totalmente diferente, y creo que es un poco lo que le da la fuerza, y a la vez le genera problemas entre la gente que lo puede criticar, no sin razón, ¿no? Que es que le quita todo el elemento de aventura, de acción, de fascinación que el propio Tonkin te muestra, pero solo te muestra en parte, y te deja ahí un poco, como podríamos decir, con la mierda en la boca, que creo que al final te genera esa frustración que a la vez también te permite
soñar, te permite imaginar y te permite ver cuando acabas el cómic y entiendes un poco por dónde va el tema, que no deja de ser el tema universal de Tolkien, que es la puta familia y las relaciones paterno-filiales o derivados. Y en ese sentido, pues es Tolkien haciéndolo de siempre, pero generando una idea que podría ser muy divertida, muy entretenida y que podría ser fascinante, sobre todo dibujada por estos dos fenómenos, por esta dibujante prodigiosa, por esta dibujante sensacional, perdón, que es Vilky Sebeli, y por este colorista descomunal que es Mateus López, que hacen una pareja, hacen un tándem absolutamente increíble. Este cómic gráficamente es espectacular. Hala, ya está. Buen rollo que he metido con estos cómics de esta semana que, bueno, creo que va a haber hostias, sobre todo por este, pero allá vamos. Ellen de Windhor va a salir porque tiene que salir. No me puedo quedar con tantísimos cómics y si bien es un cómic que me gusta mucho, creo que no es todo lo redondo que me gustaría para quedármelo. Pasa un poco lo mismo con este Juez Dredd, un cómic que me ha gustado muchísimo, que lo he disfrutado mucho, pero que va a tener que salir. También saldrá Las lecturas de las ruinas, de todo un referente, de David B., pero bueno, esa primera lectura en la nada me parece que le ha perjudicado ampliamente, y aunque tiene conceptos muy interesantes y genera esa mitología, esa nueva mitología que fascina por su imaginativa, pero bueno, allá irá. La única voz que me voy a quedar porque me ha gustado mucho el dibujo. Me ha gustado infinitamente el dibujo y porque es pequeñito, este ocupa poco, así que le va a salvar el tamaño. Y por último, el Mujina Into the Deep de Iñi Asano, que bueno, como es serie abierta, lo seguiré. Si todo sigue así, será difícil que me lo venda, a no ser que sean 200 tomos y me cague en todo, porque me está gustando bastante. Nada más. Bueno, acordaos, por favor, suscribíos, por favor, ya si ya sois miembros es que os beso los pies. Recordad que además cuando seáis miembros podréis participar en los sorteos y tocan. Los miembros que han sido agraciados pueden dejar un comentario en este vídeo dando fe de que el premio les ha tocado y de que ya lo han recibido o lo van a recibir en breves, y dejar comentarios, darle like al canal, compartirlo con vuestros conocidos que le molen los cómics, hablar del canal, hablar de las microreñas, jurar, cagaos en mí, decir que soy gilipollas, que no tengo ni puta idea. Cualquier cosa es buena mientras se hable y se conozca, que es de lo que se trata. Y como os digo, ya que no me llevo a los 30.000 pavos 15 y 15 a repartir con mi brother Jaime, pues por lo menos suscribíos, que a fuerza de 99 céntimos yo creo que en unos 250 años igual me acerco a la cantidad soñada. Nada más. Como siempre, comprad mucho, leed mucho, pero leed bien, que vamos a cambiar uno eso por comprad mucho, leed bien. Si son cómics míos, mucho mejor. Acordaos, si estáis en Huesca, a final de mes, el último viernes de este mes, haremos Comic Club o Club de Cómic en la librería Iglú, nuevo lugar, nuevo centro de peregrinaje para el aficionado sense, y que, como siempre, tratéis de ser felices, que parece fácil, pero no lo es. Chao, chao.